Mi nombre es Penélope. Tengo 47 años y resido en Bilbao. Vivo en un piso luminoso que cuenta con una terraza donde, de abril a octubre, cultivo albahaca y otra planta que supuestamente era menta, aunque su aroma es peculiar. La terraza me fascina. Allí siento cómo el aire fluye a través de mi ser, en vez de limitarse a mi alrededor. Antonio, mi esposo, tiene una diferencia de edad de 14 años conmigo. Hemos estado juntos durante 22 años. La situación parece grave, pero al recordar que en los últimos 5 días no hemos compartido risas por algo verdaderamente divertido, la perspectiva cambia. Ya no reacciona con tanta frecuencia. Su sonrisa se ha convertido en algo cotidiano. Al despertar, él suele ser el primero en levantarse. Prepara el café, se informa con auriculares y al verme llegar a la cocina, me avisa. El café está listo, tu taza está en el lado izquierdo. En este momento, tu taza se encuentra en el lado izquierdo. Se le presta más atención que a todo lo que hemos tenido recientemente. Pero ya no encuentro felicidad en ello. Ese día, lunes, lo vi de nuevo sentado frente a su laptop, haciendo clic con el mouse, cuando me sorprendió. Y opté por renovar el sistema eléctrico de la cocina. Todo lo que hay ahí es antiguo y representa un riesgo. He solicitado al joven de la tienda de reparaciones que se encuentra al lado de la farmacia. Afirma que llegará el próximo miércoles. Retiré del horno un recipiente con vegetales y lo coloqué en el posavasos. Sin embargo, el funcionamiento de la instalación es correcto. Sí, es efectiva, pero es necesario asegurarse de que esté correctamente realizada. El joven es de corta edad, común y ágil. Ni siquiera se tomaron la molestia de consultarme si lo requería. No hubo respuesta de su parte. Tan solo presionó el ratón varias veces adicionales, sintiendo molestia debido a la lentitud de carga de la página. El miércoles, a las 9 en punto, se escuchó un breve timbrazo. En 2 ocasiones. Al abrirlo, no experimenté ninguna emoción, salvo la sorpresa. El joven era de corta edad, de complexión delgada, de estatura elevada, con pelo oscuro y vistiendo una antigua chaqueta de color gris. Portaba una caja de herramientas y un grupo de cables similar a un ramillete. El olor a metal y frío impregnaba el ambiente. Saludos matutinos. Mi nombre es Gael. Me informaron que es necesario hacer reparaciones en el sistema eléctrico de la cocina. Por supuesto. Continúa. ¿Has venido del taller que está al lado de la farmacia? Entiendo perfectamente. El marido estuvo por ese lugar. Expresó la necesidad de observar detenidamente todo. ¿Cómo se encuentra en este momento? Ya no importa. Después de quitarse la chaqueta, la plegó con esmero y la colocó junto a la entrada. Vestía un elegante suéter de lana negra, con las mangas un poco más cortas de lo habitual. Pude observar un delicado dibujo trazado con un bolígrafo en la muñeca de su mano izquierda. Nada tan permanente como un tatuaje, más bien algo que seguramente habría dibujado distraídamente en un momento de aburrimiento. Al encender la luz, revisó las tomas de corriente y luego cogió sus utensilios. Realizaba mis labores en completo silencio. No cuestionaba la ubicación de nada. Él solía descubrirlo todo por su cuenta. En un cuarto de hora, ya había quitado las fundas de plástico de la pared. Así que, por primera ocasión desde su llegada, dirigió su mirada hacia mí. En su mirada no se percibía ni fatiga ni dominio. Simplemente un gesto discreto. ¿Le resulta más conveniente tener el interruptor cerca de la ventana o en las proximidades del hervidor de agua? Permanecí reflexionando por un breve momento. Imagino que está cerca de la tetera. Eres el único que ha mencionado eso hasta ahora. Asintió con gesto familiar, como si ya hubiera oído esas palabras con anterioridad. Mi objetivo es asegurarme de que te sientas a gusto, no de que todo sea perfecto. Me quedé sin palabras para contestar. Permanecí en ese lugar, erguido,
Por la tarde regresó Antonio. Disfrutamos de la cena en completo silencio. Las verduras fueron calentadas por mí de nuevo. Puse el plato delante de él. Murmuró sin alzar la mirada. El chico lo ha hecho de manera correcta. Se aprecia que tienes habilidad para esto. Así lo hice con la cabeza. No estoy ni a favor ni en contra. Solo asentí, tal y como los dos habíamos practicado en el pasado. Fue al estar completamente sola en la cocina, cuando apagué la luz con el interruptor recién instalado, que noté por primera vez un pequeño detalle. Realizaba una pulsación suave y silenciosa, como algo que se ha creado con consideración hacia la tranquilidad. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano. El descanso había sido inconstante, similar a una cobija desgastada. Al voltearte hacia un costado en busca de calor, te encuentras con otro lado desprotegido. En el ambiente de la cocina reinaba un profundo silencio. Antonio continuaba en su cama, ya sea descansando con los ojos sellados, tal como lo venía haciendo en los meses recientes, sin reconocer que ya no podía dormirse tan fácilmente como solía hacerlo. Opté por preparar un pastel, sin razón aparente. Antes, era la manera en que me definía. No es para otra persona, sino para mí misma. Con un toque de limón, con una base crujiente y suave en su interior. Durante una década entera, preparé ese pastel sin falta para celebrar los cumpleaños de Antonio. Además, en momentos de melancolía, recurría a él en busca de consuelo y calidez. Ingresó a la cocina justo en el momento en que el pastel seguía enfriándose sobre la rejilla. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Hizo una pregunta con un gesto de afirmación, sin aguardar por una respuesta. Cogió un pedazo, se lo llevó a la boca y lo saboreó en completo silencio. No expresó su satisfacción ni agradeció. Ni siquiera recibí una mirada de su parte. Acabó y se marchó de inmediato. Permanecí observando los restos que habían quedado en el plato. Me viene a la mente cómo solía solicitar una mayor cantidad de cáscara de limón en el pasado. Pero ahora es solo un pastel. Gastronomía. Solo eso. Cerca de las 11 en punto, volvió a sonar la campana. Su nombre era Gael. Había olvidado que aún faltaba completar una tarea en la instalación eléctrica, encima de la repisa, justo al lado de mi antigua máquina de café. Hola, buenos días. Voy a ser breve. Unos 30 minutos, tal vez un poco más. No voy a causar molestias. Por supuesto. Continúa. Una vez más puso la chaqueta al lado de la puerta. Después procedió a abrir el mismo estuche de herramientas. Acabo de prepararme una taza de café. Después observé la mesa. ¿Te apetece un trozo de pastel? Rechazó los dulces con una expresión reflexiva. A pesar de que en esta ocasión voy a hacer una concesión, después de cortar un pedazo, lo coloqué en un platito. Agarró la comida directamente con las manos, sin utilizar cubiertos, como si estuviera en su hogar. Degustaba la comida con tranquilidad, no por cortesía, sino como si estuviera disfrutando de un sabor olvidado desde hacía mucho tiempo. Hacía bastante tiempo que no disfrutaba de algo hecho en casa, murmuró, y ante ese aroma, no supe qué decir, por lo que opté por sentarme frente a la mesa. Nos mantuvimos callados. En un instante, percibí que ya no hacía falta crear diálogos ni dar explicaciones, algo que solía hacer con frecuencia cuando estaba con Antonio. Después, se puso de pie y empezó a fijar el recién adquirido soporte para los cables. Se desplazaba con confianza y exactitud. A pesar de tener 20 años, no exhibía la típica despreocupación excesiva característica de los jóvenes de su edad. En su interior había una sensación de contención, como si hubiera experimentado algo en otro lugar y presenciado algo adicional. Salió al balcón, manteniendo la puerta entreabierta. El sonido del destornillador resonaba en la habitación. El olor de la torta seguía esparciéndose por la habitación.
Después de finalizar, se dirigió hacia la puerta que daba a la terraza. Todo está preparado. El resultado final es satisfactorio. Si lo desea, puedo enseñárselo. Estuve de acuerdo con eso. Nos dirigimos hacia la cocina, donde destacó el recién añadido. En este momento se encuentra más protegido y visualmente más atractivo. Al notar esa leve modificación, experimenté una sensación peculiar de pertenencia a algo más amplio. No fue la instalación eléctrica lo primero en empezar, sino el silencio que se interponía entre nosotros en el hogar. Al ser el único en finalizar la tarta, parecía comprender a la perfección su delicioso sabor. Se marchó, dejando a su paso una sensación de pureza, que no solo era evidente en lo material. Dejé la puerta entreabierta, anhelando que la brisa que él había traído permaneciera un poco más. Al final del día, Antonio consultó si todo estaba completado. Confirmaron que sí, y consideraron llamarlo también para la hora del baño. Esa situación también es lamentable. Opté por no decir nada. No alzó la mirada. Tomaba la sopa con parsimonia. Al día siguiente por la mañana, Antonio ya se encontraba en su puesto laboral, dejándome un mensaje corto. No olvides decirle al joven que verifique el interruptor automático en el panel eléctrico. Olvidó eso ayer. Hazle una pregunta acerca de la habitación. Sería conveniente dedicar una línea exclusiva para conectar el calentador, si es factible. Revisé el breve inventario que Gael había dejado tras su última llegada. Una lámpara colocada en la repisa. Listo. Panel eléctrico. Necesita ser revisado. Habitación para dormir. Instalación de un tomacorriente adicional cerca de la ventana, según la preferencia del cliente. La petición del cliente me sacó una sonrisa. Se había expresado la conveniencia de contar con un tomacorriente cercano a la cama para cargar el celular o utilizar ocasionalmente la tetera eléctrica en momentos de enfermedad. Nunca imaginé que alguien se lo tomaría en serio. Tras compartir la tarta y dialogar en la cocina, Gael dejó de ser un extraño total para mí. A pesar de ello, experimenté cierta intranquilidad cuando llegó puntualmente a las 11, tal como había asegurado. Al saludar, simplemente dijo: «Buenos días». Me explicó que primero revisaría el termostato y luego el dormitorio, si no había inconveniente, por supuesto. Antonio mencionó que el tema ya había sido discutido. Ya tuvimos esa conversación. Además, consultó sobre el costo del servicio. Expresé al concluir: «¿Aún no te agotas de mi presencia?». Negué, sabiendo lo inusual que hubiera sido expresar lo opuesto. No suelo ver a las personas completar tareas sin que se les recuerde hacerlo. Mostró una leve sonrisa, no por mera cortesía, sino por verdadera comprensión. No soy partidario de abandonar tareas sin terminar, especialmente cuando se logra superar las expectativas establecidas. Mientras inspeccionaba el panel eléctrico en el pasillo, me vino a la mente la caja del desván. Antonio me encargó encontrar su abrigo de invierno para un viaje. Siempre llegas tarde, como de costumbre. En el pasillo angosto se encontraba una silla junto a una antigua caja de plástico con una tapa que no encajaba correctamente. Alcé los talones, alcé las manos y me di cuenta de que no alcanzaba. El borde de la caja chocó contra el marco y luego se deslizó. Realicé un nuevo esfuerzo, apenas logrando mantenerme estable, cuando en ese preciso instante percibí un sonido. Aguardé un momento, volteé. Gael se encontraba en la entrada, mostrando su característica serenidad en el rostro. No se acercó corriendo, ni alzó la voz, ni trató de agarrarme del brazo. Expresó que prefería encargarse personalmente. ¿Puedo hacerlo por mí misma?, contesté de manera automática, por pura rutina. Sin duda, pero ya me encuentro presente. Decidí levantarme de la silla no porque me resultara imposible,
sino porque lo que dijo fue muy acertado, sin presionar ni ser condescendiente. Depositó la caja con total ligereza en el suelo. Después se inclinó, eliminando el polvo de la cubierta con un soplido. En mi hogar teníamos una idéntica, aunque de color azul, mencionó sin dirigirme la mirada. Siempre se encontraba junto a la entrada. Creía que encontraría riquezas en su interior, pero resultaron ser las botas invernales de mi papá. Son enormes, al igual que todo lo que abandonó. Me quedé sin palabras para contestar. Me incliné frente a él y procedí a abrir el recipiente. La chaqueta de Antonio se encontraba en la parte superior. Tomé la prenda, la agité y la puse en la cama. Siempre olvida su ubicación, pero siempre me solicita ayuda para encontrarla. Gael dio su aprobación con la cabeza. Tal vez para él sea una manera de comprobar que aún la tiene presente en su memoria. Las palabras me impactaron. Eran verdaderas pero incómodas, de esas que no brindan apoyo, sino que se quedan en un rincón observándote en silencio. En silencio, él completó la conexión eléctrica del cuarto. Me gustaría saber si va a colocar una lámpara o un cargador en este lugar. En ocasiones es una cosa, en otras es diferente. En ese caso, colocaré 2. No es necesario. Sí, es necesario. No hubo ninguna discusión. Al finalizar, colocó sus utensilios en su lugar. Tomó de nuevo su chaqueta al lado de la entrada. Antes de marcharme, expresó que regresaría nuevamente al día siguiente. He efectuado el pedido del adaptador que prometí. Sería preferible entregarlo personalmente en lugar de dejarlo en el buzón. ¿Sería posible? Adelante. No observé su partida. Después de cerrar la puerta me quedé en la habitación. Los nuevos tomacorrientes apenas eran perceptibles. Sin embargo, todo en la habitación daba la sensación de haber experimentado un ligero desplazamiento. No se trataba de los elementos, sino de las percepciones. Al día siguiente, Gael llegó con el dispositivo de conexión, algo diminuto, de poca importancia, que se olvida con facilidad. Sin embargo, no lo borró de su memoria. Al llegar, golpeó suavemente la puerta con una bolsita en la mano, dándole un aire de importancia. Adelante. No proviene de una gran distancia. ¿Te apetece tomar un café? Si no es inconveniente, por favor, proporciona un número. Al parecer, eres la única persona que no está causando problemas últimamente. Coloqué agua dentro de la tetera. Extraje 2 tazones. La tarta se había agotado por completo. Había unas pocas galletas hechas en casa, delicadas y crujientes, pero al probarlas, resulta imposible mantenerse callado. Provoca expresar algo simple. Tomamos asiento en la cocina, tal como hicimos el día previo, sin apuros ni anticipaciones. Dejó su abrigo y se acomodó junto al calentador. Normalmente no me siento de esa manera con nadie. Solo compartir silenciosamente, sin mencionar el trabajo o indagar sobre novedades. Contesté que yo tampoco. En ocasiones da la impresión de que, con el paso de los años, se incrementa la comunicación, pero disminuye la habilidad para expresar algo auténtico. Aceptó con la cabeza sin indagar sobre la identidad de la persona mencionada, y eso también implicaba mostrar consideración. Sin embargo, comentó después de un momento que aquí no se siente incómodo cuando hay silencio. Observé la escena, sin deseos, sin comparaciones. Al verlo, experimenté una sensación de familiaridad que nunca antes había sentido. En esa persona me veía reflejada, en mis años 20, en mis años 30 e incluso en la actualidad. Esa parte de mi ser que todavía experimenta emociones. Gael no prolongó su estadía más allá de lo imprescindible. Salió con calma, dejando a su paso un sutil olor a pacu, aire fresco y un toque de madera. Antonio llegó a casa con retraso.
Lanzó las llaves en el recipiente al lado de la puerta y colocó la chaqueta de manera torpe en el perchero, el cual llevaba tiempo agrietado. ¿Ha venido por aquí hoy?, preguntó de manera informal, mientras se descalzaba. Así es. Llevó consigo el adaptador y disfrutó de una taza de café. Excelente muchacho. Como sospechaba, un individuo común. Será necesario avisarle para que vaya al baño. Existe una cañería que me genera mayor temor que la información en los medios. Lo estuve mirando. Mostraba una sonrisa para sí mismo, con esa mirada familiar que carece de significado alguno, ni de burla ni de sinceridad. Simplemente un gesto que se ha vuelto costumbre. Me dirigí a tía Antonio con intención de hablar, aunque no llegué a concluir mi pensamiento. ¿Perdón? No, nada. Presencié cómo vertía agua y depositaba una bolsita de té en la taza sin retirar la etiqueta. Todo de forma automática. Después de 2 décadas compartiendo sus vidas, era natural que las cosas fueran así. Al final, una idea se desarrolló en mi mente. No todo lo que es automático debe seguir adelante. Mientras tomaba el té, no quitaba la vista de la pantalla de su celular. Recordaba las palabras de Gael pronunciadas en el día de hoy. En este lugar, no resulta molesto permanecer en silencio. La disparidad entre los 2 tipos de silencio era tan clara que resultaba inevitable percatarse de ella. Al amanecer, se escuchó un sonido sorpresivo en la entrada. Se escuchaba cómo movían cajas en el piso superior. Miré por la ventana, considerando la posibilidad de que la pareja del piso de arriba estuviera cambiándose de nuevo. Ya era la segunda ocasión en un año. En el corredor se encontraba Gael, vestido con su uniforme laboral y sosteniendo una herramienta de medición. Desde abajo, me observó con total naturalidad. «Saludos matutinos. Otro departamento en esta área también requiere asistencia. Usted no la estaba viendo. Creí que me había ido. ¿Dentro de la edificación que me pertenece?». Experimenté sorpresa. Así es, en el nivel 4. De vez en cuando acepto estas tareas menores en la vecindad. Ahora tu página web se ha convertido en un sitio reconocido. Resulta muy confortable. Mostró una sonrisa. Resultó ser muy confortable en realidad. Y tal vez, incluso algo que brinde mayor comodidad. ¿Laboras sin tener días de descanso? En ocasiones, cuando busco mantenerme entretenido. Optó por no decir nada. Igualmente, estar de pie en las escaleras, observándonos mutuamente, resultaba inusual, aunque no generaba incomodidad. ¿Estás con prisa en este día? Él formuló una pregunta. Ayer la encontré en el parque, dedicada a la lectura. Permaneció en ese lugar durante bastante tiempo. Allí es donde me resulta más sencillo. Nadie se cuestiona tu silencio. ¿Qué te sucede? Así es. ¿Dispone de más libros que contengan esa misma atmósfera de tranquilidad? Estuve de acuerdo con eso. Si aguarda un momento, puedo llevarle uno. Dispongo de 30 minutos, mientras la solución se agita allí arriba. El elevador no está en funcionamiento. Opté por tomar un descanso en las escaleras. Ingresé al piso y seleccioné de la repisa uno de esos libros que solía leer nuevamente en la temporada de otoño. La Dama del Anco. Una versión antigua con las hojas ligeramente amarillentas. Al salir lo vi aún en las escaleras, descansando la cabeza en la pared y con los ojos sellados. No es el océano, pero logra silenciar los pensamientos. Le ofrecí el libro para que lo tomara. Este es diferente. Sin embargo, algunas personas no suelen expresarse en exceso. ¿Cómo se encuentra usted? En este preciso momento, tú y yo. Cogió el libro y observó la tapa. Agradecido. ¿Te has percatado de que jamás hemos conversado acerca de las condiciones meteorológicas? Esa es la señal más positiva durante una charla. Gael se puso de pie. Regresaré para entregar mi opinión sincera, no una cortés. No aguardo nada más. Ascendió por la escalera. Permanecí en ese lugar,
agarrando la baranda. Experimenté la sensación de que, después de mucho tiempo, mi mutismo fue bien recibido por alguien. Al día siguiente, al volver de hacer las compras, descubrí un libro en mi buzón. Mi ejemplar de La Dama de Blanco, envuelto con esmero en una delicada servilleta de papel, a modo de envoltorio improvisado. Lo identifiqué al instante, no solo por la cubierta, sino por el separador de páginas. Por error, olvidé un fragmento de un calendario promocional de abonos para plantas que estaba dentro. En el interior se encontraba un mensaje escrito manualmente. No necesito una carta. Solo un breve fragmento sin incluir ningún saludo. En ese lugar, cada persona calla por motivos diversos. Algunas personas prefieren no revelar sus verdaderos sentimientos. Algunos lo hacen así porque desconocen otras formas de hacerlo. Sin embargo, existen personas que optan por guardar silencio, pues han alcanzado un punto en el que no precisan validar nada. Me parece que tú estás en ese grupo. Bajo el escrito se encontraba un dibujo realizado con lápiz. La escena no estaba totalmente desarrollada. Solo era un bosquejo. En una terraza se distingue la figura de una dama que sostiene un libro, con la cara ligeramente inclinada hacia un costado, aunque se notaba que estaba sonriendo. No es para otra persona, sino para ella misma. Tomé asiento en el banco más próximo y abracé el libro junto a mi pecho. Me vino a la memoria lo que él había mencionado. Regresaré con una opinión sincera, sin filtros. Lo que sucedió no fue solo una cuestión de cortesía, sino de exactitud. Pasados unos minutos, Gael se presentó en el jardín. Al encontrarse conmigo, no expresó asombro, ni simuló naturalidad. ¿Ha tenido la oportunidad de leerlo ya? Acabo de comenzar. Ya está incluida su perspectiva en el libro. Tomó asiento en un rincón del asiento, ligeramente inclinado, con el fin de no dar la impresión de ser entrometido. La mayoría de las personas leen lo que se menciona en Internet en lugar de lo que realmente desean. ¿Y tú? Leo lo que me ofrecen las personas que no buscan causar impacto en nadie. Individuos como tú. Lo estuve mirando. No mostraba engaño en su tono, ni daba a entender algo oculto. Me gustaría hacer una reflexión honesta. ¿No siente temor ante la posibilidad de que alguien le revele información demasiado íntima? Me preocupa que nadie esté dispuesto a darme algo. Permanecimos en nuestros asientos un rato adicional. Dirigió la vista hacia arriba, en dirección a mis ventanas. ¿Ha habido modificaciones en su área al aire libre? ¿Es posible actualizar los objetos? De lo contrario, se desarrollan sin rumbo ni meta. Ha tenido éxito. Al parecer, ahora le resulta menos complicado respirar. ¿De qué manera tiene esa información? Deja de sujetar el libro con la misma intensidad de antes, como si ya no fuera su posesión más preciada. Mostró una sonrisa. No fue hasta que él lo señaló que me di cuenta. Se puso de pie. Tengo que marcharme. Si dispone de más lecturas, por favor, hágamelo saber. Por favor, hágame saber. Siempre descubriré la forma de averiguar el número. Entendido. En la próxima ocasión, optaré por algo de mayor dificultad. La profundidad no me intimida. Lo que me preocupa es la falta de autenticidad. Se marchó sin más, con humildad. Permanecí sentada en el asiento. Lo que permaneció en mi memoria no fue el libro ni la ilustración, sino la expresión en sus ojos al pronunciar: es más sencillo respirar. Parece ser que esa era la situación, en efecto. Antonio había asistido a un encuentro con compañeros de la escuela. Durante toda la semana estuvo dedicado a prepararse, seleccionando sus camisas con cuidado y repasando conversaciones sobre personas que no había visto en 2 décadas, y la relevancia de mantener la comunicación en todo momento. No se extraviaban los contactos, simplemente se desvanecían nuestras charlas. En la entrada, expresó que no lo aguardaran.
ya que regresaría en 48 horas. Tal vez permanezca en la residencia de Jorge si la situación se prolonga. Estuve de acuerdo con eso. Ni siquiera dirigió la mirada. Yo también carecía de comentarios adicionales. La luz aún persistía. Un aroma a tierra húmeda impregnaba la terraza. Antes de lo acostumbrado, Kakies había regado las plantas. La brisa hacía ondear suavemente la cortina hacia el interior, como si quisiera decirme que la habitación estaba viva. Tomé asiento en la esquina, arropándome con una manta y disfrutando de una taza de té de hierbas con manzanilla y menta. La hierbabuena no me pertenecía, sino que era de la tienda. La planta que sembré nunca prosperó adecuadamente. Ni leía ni consultaba su teléfono móvil. Se encontraba en ese lugar. De pronto, presencié el paso de Gael. Paseaba por delante del edificio con una mochila apenas balanceándose en mi hombro, observando levemente hacia arriba. No era simplemente una coincidencia. Andaba como si tuviera conocimiento de mi presencia en la terraza, aunque no realizaba ninguna acción para resaltarlo. No solía saludar con gestos ni captar mi interés. Tan solo ocurrió, reduciendo ligeramente la rapidez. Me incliné un poco hacia adelante sobre la baranda. ¿Acostumbra a llegar justo a tiempo? Al alzar la mirada mostró una sonrisa y comentó que siempre estás en el momento oportuno. Mi estadía es temporal. ¿Qué tal está siendo su trayecto hoy? No es el peor. La cocina que vimos esta semana fue lo más destacado para mí. Parece que la semana estuvo bastante tranquila. Tal vez, sin embargo, en su hogar siempre hay alguna criatura viva. Lo observé desprotegido, sin la necesidad de enviar invitaciones. Nada más que eso. Sin más preámbulos. ¿Permanecerá por un largo periodo en este edificio? Mañana finalizo la última tarea. Estaré disponible alrededor de las 11. Después, es probable que ya no haya justificaciones. ¿Realmente se requiere una razón? Hizo una pausa. En serio. Si decido regresar, me las arreglaré para lograrlo. O, en su defecto, me presentaré. No contesté. Lo vi retirarse. No volteó. Por esa razón exacta, era consciente de que continuaba observando. Al volver a la cocina, noté que la bebida en la taza seguía caliente. Tomé asiento en la mesa. En mi cabeza surgió una expresión que tenía tiempo sin oír. Sigo con vida. No por lo que alguien expresara, sino debido a que alguien lo había observado. Llegó al atardecer. Antes de que alguien tocara la puerta, la abrí y miré por la mirilla, seguro de que la persona no llegaría tarde. ¿Esta vez no traes la lista contigo? Le invité a pasar al preguntarle. Sin enumeración, con tan solo una llave ajustable, con el propósito de evitar dejar marcas de humedad. Antonio solía comentar que la cañería del baño había resistido el paso de distintas administraciones. Sin embargo, nunca tomó acción. Me encargo de hacerlo ahora, por última vez de manera oficial. Después de eso, colocó las herramientas al lado del taburete y se remangó con calma. No corría con prisa. En sus acciones se percibía una suavidad que no era propia de un experto, sino más bien de alguien con un enfoque humano. El cuarto de baño lucía antiguo. Al lado del mezclador, una mancha de óxido que no desaparecía con ningún producto. Los azulejos presentan grietas y el grifo está un poco suelto. Expresó que todo está en funcionamiento, mientras ajustaba una tuerca con la llave. Fatigado, al igual que el resto de las personas. ¿Podría restaurar su vitalidad? No. Sin embargo, puedo garantizar que no habrá más filtraciones. Tomé asiento en el borde de la tina, recargando mi espalda en la pared que transmitía frescura. Se experimentaba una calma inesperada. En el ambiente se percibía un olor metálico, humedad y un sutil toque a menta proveniente de mi champú. ¿Acostumbras a entrar sin problemas en baños que no son tuyos? Solo cuando me dan permiso. Aunque suene a que Antonio
¿Ha estado considerándolo desde hace tiempo? Había estado considerándolo durante mucho tiempo. ¿Y tú? Yo lo observé. Tenía la expectativa de que alguien ingresara en lugar de permanecer al otro lado de la puerta ofreciendo recomendaciones. Gael se mantuvo en silencio. Después de reemplazar la junta, revisó las conexiones y se secó las manos en la toalla que estaba colgada en el radiador. La toalla de Antonio es azul y no es suya. ¡Hecho! ¿Ha finalizado ya? En mi opinión, eso es totalmente adecuado. Estuve de acuerdo con eso. Salimos de la habitación de baño. Una luz débil iluminaba el pasillo. Inclinó su cuerpo para recoger los utensilios. Al detenerme al lado de la mesa, me preguntaron si me quedaba para tomar más té. Decliné la oferta, ya que no soy muy entendido en ese tema. Acabo de rescatar un grifo, como si fuera un héroe. Mostró una sonrisa, y allí permaneció. Permanecimos en ese lugar, uno al lado del otro, ni como cliente ni como técnico, ni siquiera como personas que se conocen, ni aquellos que aguardan la llegada de un evento. Dos individuos que finalmente decidieron no ocultarse más. Al terminarse la infusión, ninguno de los dos cambió de posición. Las tazas permanecían sobre la mesa. Las cucharitas descansaban a un costado, ya sin humedad. La radio llevaba un rato apagada, y nadie se molestó en encenderla de nuevo. Nos encontrábamos en el banco de la cocina, rozándonos suavemente con los hombros, no por obligación ni por fatiga, porque resultaba más práctico de esa manera. Gael miraba fijamente sus propias manos. Todavía se podía ver una pequeña lesión, apenas curada. No suelo compartir momentos de silencio con otra persona de esta manera. Siempre creí que el silencio anunciaba la llegada de algo adicional. Un diálogo, una actividad, un momento de espera antes de escapar. ¿Qué sigue? En este momento, percibo que la ausencia de ruido se convierte en algo significativo por sí sola, y eso me basta. Estuve de acuerdo ya que compartía esa misma sensación. Extendí la mano en dirección a mi taza. Realizó la misma acción simultáneamente. Nuestros dedos coincidieron al agarrar el asa. En esta ocasión, nadie retiró su mano. Por el contrario, la fricción se extendió por un período mayor, al necesario para la comodidad. «Estás temblando», murmuró él. «No se trata de miedo. Entiendo la situación». Permanecimos sentados juntos, en proximidad. Hasta la respiración se sincronizó de forma espontánea, como si el organismo hubiese hallado de manera autónoma una cadencia en común. Consideré que no tenemos una relación romántica, ni siquiera una amistad. En ese momento, nuestra conexión trascendía cualquier descripción convencional. Nuestro mutismo no tenía intenciones de terminar. Él consultó. ¿Te gustaría que me quedara un poco más? Ni en calidad de técnico ni como individuo con expectativas. Simplemente como una persona presente en este lugar. Aunque no dio respuesta, permaneció en el lugar. Tomamos asiento con las manos entrelazadas, al igual que dos personas mayores que han prescindido de la necesidad de aclarar el significado de ese acto, dado que todas las demás interpretaciones ya han perdido vigencia. Ni la oscuridad tuvo efecto, ni la ausencia de diálogo, ni el pensamiento de Antonio desplazó la presencia de Gael. No se trató de un impulso, ni de un inicio, ni de un término. Fue un instante en el que, por vez inicial, no queríamos estar en ninguna otra parte. Permanecimos en la cocina hasta que la noche cayó por completo. No prendí la lámpara. Permití que las sombras se distribuyeran por sí mismas en las esquinas. Expresé mi desconocimiento sobre el tema y señalé que no era necesario comprenderlo. Desconozco el destino al que conduce. No hace falta eso. Nos encontrábamos con la mirada, libre de preocupaciones, sin anticipaciones. Cuando dos personas se conocen tan bien que ya no tienen secretos el uno para el otro,
Su mirada refleja una profunda complicidad y entendimiento mutuo. Inclinándose poco a poco, él se dobló. Sin duda, sin tener cuidado, solamente con exactitud. Mantuve la vista fija. No realicé ningún movimiento hacia el frente. Sin embargo, no di marcha de atrás. El beso apenas duró un instante. En plena intensidad. Nada en aguas poco profundas. Fue más bien representativa. Como una respuesta en silencio a una pregunta que nunca fue planteada. Tomaré un té contigo. Sin mostrar signos de ansiedad. Dos labios que se rozan fugazmente. Apenas se encuentran, sin profundizar. Después nos quedamos tranquilamente en el suelo, recostados con la espalda en la pared. En completo silencio. Pero no es que hubiera escasez de palabras, sino que éstas ya resultaban superfluas. Un destello de automóvil cruzó rápidamente frente a la ventana de la cocina. La oscuridad lo envolvía todo. Gael se expresó verbalmente. Sería posible que me quedara. Sin embargo, no tengo la intención de hacerlo. En esta jornada. No es posible. Está correcto. Es fundamental evitar que se repita lo sucedido tras la hora del té. Entiendo la situación. Esto es solamente en este momento. No estuve presente cuando llegó a la entrada. Permanecí en la cocina a oscuras, con las tazas todavía encima de la mesa. Tocó sus labios con los dedos. No como un simple recuerdo, sino como una validación. Fue algo que sucedió de verdad. Nadie requería nada adicional. Un beso sin origen aparente. Solamente estar ahí. Al fin se esfumó. Sin emitir sonido alguno. Sin necesidad de realizar una llamada. Evitar cualquier encuentro fortuito en las escaleras. Ya ni lo he visto por el parque. Los días no fueron contados por mí. Sin embargo, las mañanas en las que decidí no aguardar el timbre tomaron un giro inesperado. Mantén el contenido. Deben ser fáciles de entender, como una habitación tras la presencia de un visitante. Aunque el calor persiste, todo ha regresado a la normalidad. Al regresar, Antonio se encontraba fatigado, aunque contento. ¿Está todo en orden?, preguntó mientras se encontraba de pie en la entrada de la cocina. Sí, todo se encuentra en su lugar. Manteníamos conversaciones con precaución, como si las palabras tuvieran el poder de desbordarse. Sin embargo, no hubo desbordamientos, ni se pronunciaron palabras que pudieran herir. Tomó asiento para disfrutar de la lectura, como era su costumbre, luciendo sus antiguas gafas y las marcadas líneas alrededor de sus ojos. Salí al balcón. La situación permanecía inalterada, la albahaca recortada y el mantel de la esquina doblado por la brisa. Dirigí la mirada hacia abajo, sin tener expectativas. Mientras observaba, esbocé una sonrisa sin un significado específico. Sin embargo, tenía la certeza de que él había visitado el lugar y había depositado algo en mi interior. No se trataba de un relato ni de una obra literaria, ni de un romance reciente. Durante un lapso, pude volver a tomar aliento y ser consciente de mi propia respiración. No fue por su acción de rescate, sino por no haberme impedido recordar quién soy. Anoche, preparé una infusión y dejé la puerta de la terraza entreabierta, sin tener ninguna expectativa. Simplemente no quise finalizarla. Con eso era suficiente, ya que no era la persona que aguardaba. Me transformé en alguien que solo está presente.